Hola hijos de Pauli, ¿listos para el lista de completamente el cerebro? Hace una semana saltó una gran noticia. Se había detectado lo que parecía ser una partícula de materia oscura. Aquí ya dimos un repaso a esta posibilidad y pedimos cautela, mientras prometía que algún día yo haría un vídeo más extendido explicando los pormenores de este tipo de estudios, respondiendo a la pregunta ¿cómo se detecta una partícula? Pues como los Lannisters y los Santaolalla siempre pagamos nuestras deudas, aquí estamos un día más para aclarar todas las dudas que tú tienes. ¿Se ha descubierto una partícula de materia oscura? Ahora vamos con cada detalle. Así que reclínate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, estira todas las partes oscuras de tu cuerpo, ponte cómodo, papi Santaolalla te lo cuenta. Be ready porque you are going to flip it, tío. Hace unas semanas saltaba la noticia, un descubrimiento de esos que quita el habla, paralizante. Pero nosotros hicimos como siempre, fuimos a la raíz de la noticia, evitando sacar conclusiones precipitadas y fiándonos solo de lo que experimentalmente se estaba observando. Y allí llegamos a la fuente principal de la información, un interesante preprint de la colaboración Xenon 1T. Y aquí comienza el juego, la chicha, la diversión, porque con este artículo de tan solo 24 páginas vamos a entender cómo funcionan los estudios de física de partículas. Tenemos ante nosotros un auténtico manual de investigación en partículas. Y también tenemos la gran suerte, se da la casualidad de que se parece mucho, no, se parece muchísimo a lo que yo hice en mi tesis doctoral. Así que hoy, con ayuda de esta noticia espectacular, vamos a responder a la pregunta ¿cómo se descubre una nueva partícula? Y a la vez daremos carpetazo al tema. ¿Tiene sentido lo que se ha visto en Xenon 1T? ¿Es acaso lo que estamos viendo un indicio de materia oscura? Que por cierto, ya estamos en julio y acabando temporada, son los últimos vídeos que voy a subir, así que ve disfrutándolos poco a poco, como si fueran oro. En unas semanitas terminamos ya con la cuarta temporada de Date un Blog. Aún así, tranquilo porque quedan sorpresas, como el análisis de la tercera temporada de Dark. Va a ser el siguiente vídeo. Prepárate. Si no te quieres perder nada, ya sabes, a suscribirse. Pues empecemos como siempre por el principio. Cuando uno quiere descubrir algo, necesita que yo sepa dos cosas: un experimento y un marco teórico. El experimento ya lo conocemos. Xenon 1T, un detector de xenón líquido enterrado a más de 1 kilómetro de profundidad en Gran Sasso, Italia. El marco teórico es el modelo matemático, científico, sobre el que vamos a trabajar. En este caso es el modelo estándar de partículas, la teoría cuántica relativista de la materia y sus interacciones. Sí, por nuestro experimento pasarán partículas, o mejor, detectaremos impulsos eléctricos que según nuestro marco teórico corresponden al paso de una partícula. Partículas que detectamos, procesamos y analizamos, buscando dentro de este marco teórico entender cada detalle de todo lo que observamos. Y perdonen que aquí me ponga un poco pesado, que insista, porque aunque parece una obviedad, realmente no lo es. El marco teórico es fundamental en el experimento. Nos va a servir de principio a fin para todo, desde la detección hasta cualquier resultado que queramos extraer. El experimento es un conjunto de elementos conectados a cables que en determinadas circunstancias producen una señal en forma de impulso eléctrico que luego registramos. Sin marco teórico no tenemos más que eso, impulsos eléctricos. Y ahí no hay nada, no hay física. Y esto es de verdad muy importante tenerlo en cuenta, saber lo que estamos haciendo. Estamos confiando todo a ese marco teórico. En este caso, uno que no es cualquiera, lleva dando resultados excelentes en física de partículas durante décadas. No es cualquier cosa. Y a partir de aquí, el juego que vamos a jugar es a priori muy simple. El experimento produce un conjunto de datos que interpretamos con el marco teórico. Ahora el marco teórico hace una predicción de lo que deberíamos haber obtenido. Y una vez tenemos las dos cosas, pues comparamos. Si lo que hemos obtenido y lo que esperábamos coinciden, pues todo bien. Pero en caso de que no coincidan, es que hay algo allí que está fallando. Una posibilidad ante esta tensión modelo-experimento es que el marco teórico sea incompleto. Falta algo. Ese algo podría ser una nueva partícula. Sí, señoras y señores, olvídense de fotografías de partículas que se curvan y cosas muy fancies. Sí, esa forma de descubrir nuevas partículas se llevaba al principio del siglo pasado, hace más de 100 años. Esto no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora. La cosa ahora ha cambiado muchísimo. Hay que excavar mucho, muy hondo, para encontrar petróleo. Hay que hacer análisis de datos muy complejos. Vale, pues ya tenemos el experimento por un lado y el marco teórico por el otro. ¿Y ahora qué? Pues tenemos que jugar con el experimento para conseguir las condiciones óptimas para poner a prueba nuestro modelo y así hacer que sea sensible a nueva física. Para que lo entiendas, tenemos que exponer el modelo teórico, buscar sus cosquillas, sus debilidades,
tenemos que buscar la tensión. Lo que hacemos es ponerlo a trabajar en condiciones que cierta nueva física que ya esperamos sea visible o notable, que destaque. Algo como por ejemplo la materia oscura o el bosón de Higgs. Pues a la marca de esta nueva física en el detector, a esta supuesta marca, lo llamaremos señal. Es decir, resumiendo, la señal son los procesos físicos que están fuera de nuestro modelo y que por lo tanto son interesantes y que nuestro detector es sensible a ellos. Bien, pues ponemos a trabajar al detector en condiciones que favorezcan esta señal, lo cual implica reducir todo tipo de procesos que estorben, que manchen, que tapen esa señal. Todo esto es lo que llamamos ruido. Pues justo estas son las reglas del juego, nada más. Tener un buen experimento, un buen marco teórico, saber bien qué señal quieres buscar y reducir todo lo posible el ruido para que la señal sobresalga, para que sea visible. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, tú tomas el detector, lo pones en este caso bajo tierra, donde no te llegue mucho ruido de fuentes, por ejemplo en la superficie de la tierra. Tomas materiales que además sean muy puros, que sean muy estables. Y finalmente con esto determinas unas condiciones de detección. Es lo que se conoce como tu análisis de datos. Vas a decir tú, de las veces que se ilumina tu detector, ¿cuándo vas a considerar que se ha detectado una partícula? Obviamente, todo esto son decisiones que tomas intentando maximizar la señal, reduciendo el ruido. Pues una vez tú has tenido mucha precaución y tienes listo tu plan de detección, es hora de ponerse en marcha, a trabajar, a tomar datos. Y aunque sorprenda, el trabajo en este punto es verdaderamente sencillo, es extremadamente sencillo. Solo tienes que almacenar cada partícula. Cada vez que se ilumina tu detector, almacenas estas partículas según tus criterios y las almacenas en función de la energía que lleva. Al final, con todos estos datos puedes construir algo como esto. Sí, no le des vueltas, no hay mucha matemática aquí, amigos. Estos solo son el número de cuentas, número de veces que has registrado el paso de una partícula ordenada según la energía de la partícula registrada. Pues sí, esto es lo que se llama hacer un histograma. Haces cajitas, cada una con un rango determinado de energía, y vas metiendo la partícula que detectas en cada caja que corresponda. Al final, lo que tienes que hacer es ir cajita por cajita y contar cuántas partículas han caído ahí y ponerlas en el dibujo. Sí, amigos y amigas, el trabajo de un físico de partículas es ese. Al final de todo se reduce a contar. Todas las gráficas que puedes ver en física de partículas no serán cuestiones matemáticas muy complejas, secciones eficaces contra energías ni nada de por el estilo. Solo hay que saber contar. Pero hay que saber contar bien, hacer bien las cuentas. Bien, pues ya tenemos el elemento de partida, las cuentas. Y aquí empieza la diversión, aquí empieza la fiesta, hacer física con estos datos. Porque a simple vista estarás de acuerdo conmigo que poco o nada se puede hacer con esto. No, pues no te apresures. Aquí arrancan un conjunto muy sutil de técnicas en física de partículas que nos pueden llevar a ver una partícula nueva, como el bosón de Higgs o una partícula de materia oscura. Prepárate porque you're going to flip out. Vale, pues tenemos esos puntitos en esa gráfica que llamamos histograma. Pero claro, estamos de acuerdo. Ahí hay de todo. Claro, principalmente ruido. Sí, obvio. Hay que reducir el ruido al máximo posible, sin con ello machacar la señal. Hay que optimizar precisamente esto, la diferencia entre señal y ruido. Pero esto no significa para nada que no tengamos ruido. El ruido está ahí, no lo podemos eliminar completamente. El trabajo ahora consiste en, de todas esas cuentas, entender cuáles son de ruido y cuáles son de señal, si es que acaso hay señal, algo que generalmente no ocurre. Para ello necesitamos recurrir una vez más a nuestro marco teórico y tener, que es fundamental, una profunda comprensión del ruido. Esta es la parte del análisis más tediosa, más complicada, más sensible y que por cierto es la menos visible de todas, pero al fin y al cabo es absolutamente fundamental. Sin esta parte no puedes hacer ningún tipo de análisis. Pues tomemos todas las posibles fuentes de ruido según nuestra teoría, señales que van a aparecer en nuestro detector y las tenemos que catalogar, las tenemos que cuantificar. En este caso, los autores han considerado hasta 10 posibles fuentes de ruido relevantes y el impacto que tienen en las cuentas finales. De hecho, podemos ver las principales fuentes de ruido. Son un isótopo del xenón y el plomo. Pero tenemos más información. No solamente sabemos por la teoría cuántas cuentas podemos esperar de estas dos fuentes y el resto, sino algo súper importante. La teoría también nos dice su forma.
su distribución en la energía, es decir, su espectro, con lo que podemos hacer un gráfico como este. Fíjense qué importante lo que estamos viendo. Antes hablábamos del xenón y el plomo como las fuentes principales de ruido, y atentos a lo diferentes que son sus distribuciones. La del xenón pica claramente hacia los 170 kiloelectronvoltios, mientras que la del plomo es más bien plana. Y esto es, amigos y amigas, fundamental, porque nos permite no confiar a ciegas en cuántas cuentas nos dice la teoría que podemos esperar, sino predecir su número de forma más precisa con esta información mirando directamente los datos. Nos vamos a basar en eso, en los datos. De hecho, si tienen curiosidad y quieren avanzar más, los autores cuentan de dónde sacan estas estimaciones. Es a lo que dedican todo un apartado, el 3B, Background Model. Pues aquí viene la fiesta. Prepárate, porque es un auténtico jolgorio. Ya tenemos nuestros datos y las formas de los diferentes fondos. Pues aquí entra el juego. Consiste en mover los fondos en magnitud para ver cuál es la combinación que mejor ajusta, que mejor encaja con los datos. Es decir, hacemos un ajuste multivariable, un fit dependiente de la magnitud de cada fuente de background, de ruido. Precisamente lo que se ve en esta gráfica, los fondos están ajustados para que la suma, la línea roja, se parezca lo máximo posible a los datos. Este es el criterio fundamental del ajuste matemático, la función que se intenta minimizar la diferencia entre los datos y el modelo, que por si tienen curiosidad se explica detalladamente en el apartado 3C, Statistical Method, donde se muestra la función a minimizar. Es esa L que aparece, el likelihood o verosimilitud, exactamente lo mismo que hice yo en mi tesis, precisamente. ¿Y qué es lo que se ve? Pues los resultados son claros, que no hay ninguna combinación de fondos que encaje perfecto con los datos. Por más que se hagan combinaciones, hay una región que no se consigue ajustar. Es precisamente esa región, la de baja energía. Hay más cuentas detectadas de las que se prevé usando el modelo. No hay ninguna fuente que a baja energía encaje con lo que se está observando. Y es esta discrepancia precisamente la que se muestra en las bandas que aparecen debajo de la gráfica, la amarilla y la verde. Se compara la diferencia de datos a modelo en unidades de sigma, el error en la medida. Si está cercano a cero significa que el acuerdo es bueno, el modelo predice los datos. Si se aleja de cero, vemos tensión, discrepancia. Hay algo que el modelo no es capaz de captar. Hay más de lo que sabemos en nuestra teoría. Esto es lo que llamamos nueva física. Cuando esta tensión supera los 5 sigma, es cuando por convenio en física proclamamos un descubrimiento. Tenemos una nueva partícula. Este caso no lo es. Estamos al nivel de poco más de 3 sigmas. El exceso, por lo tanto, es pequeño, de en torno a unas 50 cuentas sobre lo esperado, 250. ¿Y qué es lo que se hace en este punto? Pues ensayar diferentes hipótesis, algo que ya conté en el vídeo anterior, que les dejo por aquí. Y las 3 hipótesis que parecen encajar bien con los datos son los acciones solares, sucesos causados por el momento dipolar del neutrino y finalmente un exceso de tritio en el detector. De las 3 hipótesis, estas 2 primeras son las que suponen nueva física. Y la pregunta es, llegado al nivel S de 5 sigmas, ¿podremos decir que se ha descubierto nueva física? Pues no creo que todo el mundo estaría de acuerdo con una afirmación así. Tú has visto ya el proceso de encontrar una nueva partícula, y si lo has seguido bien y eres una persona audaz y desconfiada, podrás decir que desde el principio, desde el primer microsegundo de este proyecto, hemos confiado en un modelo. Nada de lo que hemos hecho tiene sentido sin ese modelo. Y no es de forma puntual, es en cada paso. Confiamos en el modelo para interpretar los datos, para entender las cuentas. Pequeños cambios en la forma en que se analizan los datos tienen un impacto muy grande en el resultado. Pero confiemos también, aún de forma más sensible, en el modelo para entender el fondo. Jugamos en un ajuste totalmente basado en plantillas teóricas que salen de esos modelos teóricos. Modelos muy sutiles que, de nuevo, tienen un impacto brutal en el resultado final. Amigos, amigas, piratillas. Hacer cosas está bien. Hacer cosas interesantes está muy bien. Hacer cosas interesantes sabiendo lo que estás haciendo es lo que llamamos hacer ciencia. Cada dato, cada análisis, cada resultado, nada de esto se puede entender si no está ligado a un proceso, a su contexto, al marco teórico en el que estamos nadando. A eso se le llama generalmente interpretar unos resultados y es lo más importante que yo aprendí en mi tesis, algo que por desgracia no se enseña en todas las facultades del mundo. ¿Qué es hacer ciencia? Pues miren este artículo. Esto es lo que llamamos hacer ciencia. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido desde aquí, mi rincón, mi refugio de Madrid, deseando que estudien mucho, que le den mucho el coco, que quizás alguno de ustedes sea el próximo Wolfgang Pauli. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo sobre la serie de Dark. Pronto, 4 de julio. Nos vemos, compañeros. Hasta pronto.